Buenas noches, muy bien. Este video es para justificar el por qué en la película de Una mente brillante, John Nash tiene una esquizofrenia. Muy bien, hay que resaltar que aquí estamos viendo una esquizofrenia con paranoia. Este paciente tiene síntomas positivos como alucinaciones auditivas, visuales, delirios de control, de persecución y megalomanía. Y voy a explicar más o menos el por qué, el cómo fue procesando todos estos síntomas y qué otros síntomas acompañantes tiene. Hay otros síntomas, estos son los principales, como es uno de los principales. También tiene síntomas que son negativos como afectividad inapropiada y síntomas cognitivos como pensamiento descarrilado, eh, y además tiene estereotipia. Eh, este paciente se divide por síntomas positivos, negativos y cognitivos. Eh, Normalmente tienen que tener un síntoma de ya sea positivo con otros síntomas ya sean negativos para que el diagnóstico sea confirmatorio. Para que sea una esquizofrenia como tal, tiene que eh, intervenir con la vida, ¿no? Tiene que formar un tipo de incapacidad como para diagnosticarlo como esquizofrenia. Y además tiene que tener un lapso de 6 meses, al cual este paciente ya lleva años. Pero bueno, aquí estamos comentando que ya habíamos dicho que los síntomas habían durado años, sobrepasaron los 6 meses, que es como el, el tiempo corte para decir que es una esquizofrenia. Entonces esta persona lo que pasa es que comienza a creer que las personas que usaban corbata roja formaban parte de un grupo comunista que conspiraban contra él. Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente fue traído ya al hospital psiquiátrico por su esposa, porque ya está con otros tipos de actitudes, actitudes que no eran normales de él, que preocupaban a su esposa, y lo trajeron en contra de su voluntad. Entonces, después de que sus compañeros, lo trajeron después de que sus compañeros habían notado algo mal en él, después de haber dado un discurso en la Universidad de Columbia, ya que había expresado palabras incomprensibles en las que los compañeros pudieron notar algo curioso. Entonces, aquí en la estadía del hospital psiquiátrico, entonces el paciente pensaba que fue capturado por los soviéticos. Él pensaba que tenía una misión. Este paciente no hay que dejar como relevancia de que este paciente era una persona muy inteligente, era considerado un genio, tuvo varias teorías sobre teoría de juegos y entre otras cosas que también publicó. Entonces era considerado un genio. Entonces, parte de la enfermedad, esto también lo que le hacía era ayudarle a pensar de forma que las personas normalmente no ven la vida. Entonces, era muy diferente su forma de pensar y por eso él creía que él comenzó a creer que tenía un tipo de misión, que empezó a trabajar con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, por eso cuando lo llevan al hospital psiquiátrico, él piensa que fue capturado por los soviéticos, por lo que por su trabajo con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y trabajo por el que supuestamente fue contratado por un espía llamado William Parcher, el cual era una alucinación. ¿Cómo la confirmaron de que era una alucinación? Se confirman las alucinaciones después de que el paciente haya comentado acerca de su mejor amigo. Entonces él tenía un mejor amigo en la universidad llamado Charles Herman, que era el supuesto compañero de cuarto universitario. Entonces, una vez que se confirma que esto es una alucinación, es porque el doctor que lo trataba a este paciente eh, investiga sobre los antecedentes de la universidad y se dice que John Nash vivió solo. Entonces, esas tres personas, porque a pesar de eso, el mejor amigo venía con su sobrina, también la podía ver, pero esas tres personas eran completamente alucinaciones. Nadie más las veía. Entonces, este paciente tuvo terapias de shock con antipsicóticos y sin embargo, esto no lo dejaba empezar de la forma que él necesitaba, por lo cual tenía recaídas. Entonces tuvo una recaída muy fuerte de lo que lo lleva a producir de nuevo las alucinaciones después de haber puesto en riesgo a su hijo y haber empujado a su esposa. Este se da cuenta de su enfermedad y que las alucinaciones no son reales,
por lo que opta por tratar de descubrir cómo vivir con la enfermedad y este empieza a tener más contacto con la gente y trata de ignorar las alucinaciones yendo otra vez a su universidad en donde se formó, comenzando a asistir a clases y poco a poco empezando a darlas. Entonces, este paciente al principio le cuesta, pero aprende a convivir con ellos, haciendo su vida normal. Y después de eso, John Nash gana un premio Nobel.